Muy buenos días, mi nombre es John Jairo Morales Capacho. A continuación vamos a hablar un poco sobre lo que es el ser trascendente, ¿sí? Entonces, principalmente, ¿qué es el ser trascendente? Entonces, es aquella persona, es como ese estudio del ser humano, ¿sí? Donde nos lleva a indagar un poco a más profundidad lo que va desde las aptitudes, habilidades, desde aquel enfoque filósofo. Entonces, que nos lleva a indagar un poco más lo que es, o sea, nuestro ser, o sea, nuestras habilidades, nuestro poder comprender un poco más el otro desde sus diferencias, ya que, o sea, se enfoca desde esa trascendencia de nosotros como personas o como seres únicos, o sea, de que cada persona en su autonomía y personalidad maneja diferentes rangos, diferentes creencias, diferentes opiniones, diferentes ideas, ¿sí? Entonces, en ese enfoque nos lleva que nos permita reconocer y comprender la autonomía del otro, comprender y entender al otro desde su propia autonomía, ya que nos da a entender de que cada persona es única en su personalidad, en sus ideas, en sus creencias, en la forma de que él ve el mundo. O sea, nos permite ver el mundo desde un aspecto más analítico, no solamente de lo que vemos por fuera, sino poder analizar o indagar con más profundidad aquellos términos, ¿sí? Ya reconociendo que nosotros como seres sociales somos naturalmente o sea, nosotros como seres humanos somos naturalmente sociales. Entonces es poder reconocer al otro como esa persona única y poderlo comprender desde su autonomía, desde sus diferencias, principalmente. Y seguido esto, pues vamos a hablar un poquito qué sería ese sujeto histórico, o sea, qué nos lleva a ello. Entonces, aquella persona, se podría decir que es aquella persona que por medio de su actitud, de sus acciones, forjó o forma una experiencia. O sea, es aquella persona que por medio de sus actitudes una, marca una historia, marca una época, marca una situación, ¿sí? Donde, por ejemplo, donde una persona por medio de sus actitudes, por ejemplo, por medio de su solidaridad, de su bondad, ayuda a su sociedad y marca una comunidad por medio de sus acciones, o sea, forja un cambio. Y esto es un símbolo o es una actitud, es un sujeto histórico que marca y estas acciones que él realiza en ese entonces queda, queda en presencia o queda en memoria de aquella comunidad o de aquella sociedad por muchos años, por mucho tiempo. Entonces hace referencia a ese sujeto pues, donde por medio de sus experiencias, de sus habilidades, de sus acciones, forjan un cambio histórico que marca en memoria de una comunidad, de una historia y demás. Forjando estas acciones, entonces es ese enfoque donde una persona por medio de esto nos lleva a marcar una historia en medio de una época o de una sociedad.
Ahora vamos a ver un poco, en base a esto, entonces, marcando esta historia, marca, entonces, enfrentando también un régimen social de en nuestras comunidades, ya que el ser o el sujeto histórico es aquella persona que a pesar de la monotonía, a pesar de los regímenes, a pesar de las costumbres que se puedan vivir en la sociedad, él transciende, transciende esta cotidianidad y desea hacer un cambio, ya sea un cambio de actitud, un cambio a una situación y demás. O sea, forja ese cambio. O sea, pelea contra la cotidianidad, contra lo rutinario. Y en base a esto, pues forja un cambio. En este ser transhistórico voy a presentar un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, en mi entorno había una persona que por medio de su solidaridad, de su bondad, cambió la vida de muchas personas en nuestra comunidad. O sea, mejoró el bienestar de muchas personas y esta persona pues fue tomada mucha en estima, fue tomada en estima por toda la sociedad y su historia fue trascendiendo al transcurrir de los años. Su historia fue reconocida por toda esta comunidad y era muy apreciado por todos, porque él peleó contra lo rutinario. O sea, en base de que nuestra sociedad o en nuestro entorno se rige mucho la violencia armada por grupos ilegales, entonces pues las personas nunca peleaban por sus derechos, nunca peleaban por sus derechos a un bienestar en este territorio. En cambio, esta persona enfrentó esta situación y peleó por sus derechos, mejoró muchos establecimientos. Por ejemplo, él peleó mucho por lo que fue la organización y el mejoramiento del sistema de bomberos, de salud, trayendo un bienestar a la comunidad. Y a raíz de eso, pues lamentablemente perdió la vida, ya que fue víctima de estos grupos ilegales, pero haciendo memoria a su historia, fue una persona que peleó siempre o sea, no se dejó llevar por lo rutinario, o sea, quiso forjar un cambio histórico por medio de su actitud, por medio de estas acciones, para que mejorar el bienestar de la comunidad, ya que a él le preocupaba principalmente era el bienestar de la comunidad sobre su vida y sobre sus necesidades, ya que pues él sabía la situación que se vivía en nuestro territorio pese a esta, pero igualmente decidió forjar ese cambio y lo logró, pero lamentablemente pues perdió la vida poco, poco después de este cambio. Y esta historia quedó grabada en los corazones de toda esta comunidad, ya que hoy en día recuerdan lo sucedido y lamentan este suceso, ya que pues fue una persona que luchó por el bienestar de toda la comunidad y todos lo querían, ¿sí? Y no se dejó llevar por el régimen social que se vivía en este territorio.
Entonces, de base de esto podemos visualizar lo que fue un ejemplo muy reconocido desde ese ser trascendente, histórico, que luchó por ese cambio y enmarcó un cambio desde esta sociedad. Seguido de esto vamos a ver un poco lo que sería el ser político desde este enfoque trascendente. Entonces, principalmente se da a entender que aquella, es aquella persona que por medio de sus habilidades y capacidades desea hacer un cambio de lo individual a lo colectivo, o sea, de lo privado a lo público. Es aquella persona que no es egoísta, sino que decide buscar el beneficio mutuo, el beneficio de todos y para todos. O sea, busca ese beneficio, o sea, es aquella persona que siente esa responsabilidad frente a las necesidades de transformar nuestras realidades, aquella persona que decide buscar el beneficio mutuo, decide buscar el beneficio de toda una comunidad, aquella persona que visualiza y puede visualizar las necesidades de una comunidad, del otro, o sea, puede aceptar y reconocer la necesidad que siente el otro. Entonces, en este ámbito, pues cambia su forma de pensar, ya no es un ser individual, sino que se vuelve individualista, sino que se vuelve un ser colectivo, o sea, comunitario, el cual reconoce la necesidad de los demás y desea hacer un cambio de esto, desea hacer un cambio frente a esta situación. O sea, tiene esa capacidad de cambiar, o sea, tiene esa necesidad o esa capacidad de cambiar su forma de pensar, su conducta de lo individual a lo público. Te reconoce todas estas necesidades. Es aquella persona que a pesar de sus necesidades tiene o enfrenta esa necesidad o siente esa necesidad de ayudar al otro, o sea, siente esa necesidad las, de reconocer lo que necesita el otro. Entonces, partiendo de estas ideas, se podría decir que el ser político es aquella persona colectiva, o sea, que puede ver la necesidad del otro, o sea, enfrenta esta, ya que pues reconociéndonos que nosotros naturalmente somos seres sociales, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos, o sea, obligatoriamente vamos a tener la capacidad la capacidad de compartir o de socializar con los demás. Entonces, pues hace referencia a esto, a esa capacidad de visualizar la necesidad de otra persona. Y no solo visualizarla, sino sentir la necesidad de ayudarlo, sentir esa responsabilidad frente a aquella necesidad. Entonces, sentir esa obligación de ayudar y fomentar el bienestar de los demás. Entonces hace referencia al ser político. Al final entonces, para concluir todas estas ideas, se podría decir que no, se podría decir que nosotros como seres trascendentes, somos aquellas personas que tenemos esa capacidad de reconocer al otro, ¿sí? Tenemos esa capacidad de reconocer la necesidad de los otros. O sea, porque no, basándonos a esa idea de que nosotros como seres humanos somos naturalmente sociales, ¿sí?
somos naturalmente sociales, o sea, nosotros por obligación tenemos que relacionarnos con otras personas. Entonces, ese ser trascendente es aquella persona que tiene la capacidad de entender al otro, a la otra persona, a una comunidad, tiene esa capacidad de trascenderse, o sea, de lo personal a lo individual, ya que pues nosotros se enfoca en esa capacidad de poder reconocer al otro como una persona. Tiene esa capacidad, tener esa habilidad y esa capacidad de reconocer a las demás personas. Y partiendo de esto, pues tener ese mutuo acuerdo o esa mutua colaboración donde nosotros cambiamos nuestro enfoque individual a un enfoque colectivo, visualizando y teniendo en cuenta las necesidades de los demás. Entonces, poder indagar en estos pensamientos, poder relacionarnos con los demás de la mejor manera, garantizando el bienestar tanto de ellos como de nosotros. Agradezco mucho su atención y les deseo un muy feliz día.